hospitales están colapsados, no hay terapias. Y bueno, prácticamente como el resto del mundo. Ustedes están mucho mejor, veo en las noticias, pero es cuestión de cuidarse. Esta nueva enfermedad o este virus, así como todo el mundo dice, no se gana en los hospitales, se gana en la casa, con mucha conciencia por sobre todas las cosas y amor a la vida. Ujú. Ahora, Vázquez, desde el año pasado, ¿también se manejó este grado de inconsciencia, digamos, en la gente, o esto comenzó a suceder este año que ya estaban cansados, hartos del encierro y demás? Y realmente creo que fue este año. El año pasado se acató bastante bien. Yo creo que la gente también ya está un poco cansada, pero principalmente se ve en los jóvenes esa inconsciencia. En Mm. los jóvenes que salen, que hacen fiestas, que se juntan de asientos, que están en las canchas jugando y después el famoso tercer tiempo con las bebidas. Y bueno, repercute finalmente en sus padres o en sus abuelos porque ellos son los transmisores, ellos son los que llevan la enfermedad y transmiten a las personas de edad. Pero hoy inclusive hay un rango muy elevado de fallecidos de entre 20 y 39 años. O sea, esta enfermedad o este virus no perdona. Al que le agarra y más todavía con esta nueva cepa que está viniendo, la de Manaus, que es muy contagiosa. ¿Y ustedes tienen abiertas las fronteras? O sea, Paraguay, digamos, ¿tiene abiertas sus fronteras? Paraguay tiene abiertas sus fronteras vía aérea con prácticamente todos los países del mundo y terrestre tiene con Brasil. Argentina no porque ustedes la tienen cerrada, pero Claro. Paraguay en sí no tiene ninguna frontera. O sea, Paraguay no tiene la frontera cerrada con Argentina. Es Argentina la que cierra la Claro, frontera. sí, sí, sí. Ni siquiera lo tiene cerrado con Brasil, que es, digamos, de las zonas más complicadas y más calientes, digamos, sobre todo por la No, cepa no, que no, no, manejan. no, no, no. Y aparte ya el gobierno emitió un comunicado que no va a cerrar las fronteras. Las fronteras van a permanecer abiertas y bueno, es de, llegan las vacunas, pero tampoco no hay una 100% de eficacia y vamos a ver qué pasa. Todo depende del cuidado de uno. Ujú. Si uno conserva los 2 metros de distancia, usa tapabocas y se lava permanentemente las manos, no hay posibilidad de contagio. ¿En un cuánto por ciento afectó esto al comercio de Alberdi, Vázquez? No, Alberdi afectó 100%. Ustedes saben que el comercio de Alberdi es un comercio de fronteras. Ujú. Nosotros, a diferencia de Pilar, que está a 90 kilómetros, que es la capital, nosotros no tenemos comercio interno. Ellos sí, todo el resto del Paraguay tiene comercio interno, tiene industria, Ujú. tiene agroganadería, pero Alberdi se afincó frente a Formosa y lo único que hace desde hace cientos de años es vender con los hermanos argentinos. Entonces no, nos afectó de lleno. Claro. Cerraron, ¿cuántos, se sabe? ¿Hay relevamiento de cuántos han cerrado definitivamente la localidad de Alberdi Y, y, comercio? y teníamos 1.000 comercios habilitados antes de la pandemia, o sea, Ujú. mil comercios, un poco más, un poco menos, ¿verdad? Porque siempre esto es así, no es un número exacto, pero son 1.000 comercios aproximadamente. Ahora el gobierno sancionó un subsidio que por primera vez vamos a recibir todos los comerciantes de 4 salarios, 50% del salario mínimo para los comerciantes formales, los que tienen IVA, los que tienen RUT. Mm. Eh, Estamos hablando de 4.500.000 guaraníes en un principio, que son 100.000 pesos, más la posibilidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de otros 50% de salario mínimo, que serían otros 50.000 pesos. O sea, en total 150.000 pesos para cada uno de los comerciantes de frontera. O sea que eso, bueno, imagino yo va a mitigar mucho. El problema es que mientras igual no se, no se reactive el tema de la frontera, en el caso de Alberdi puntualmente, va a seguir complicado. No, totalmente, totalmente. El año pasado conseguimos líneas de crédito a 6, 7% de interés anual con 2 años, un año fue el año pasado, un año de gracia y 5 años de plazo. Y este año estamos consiguiendo una línea especial de crédito a 5%, bajaron 2%, con 2 años de gracia, o sea, en los primeros 2 años no se paga nada y con 7 años de plazo. Y ahora estamos peleando con el gobierno una línea especial con tasa de interés cero para los comerciantes de frontera. Cero, o sea, tasa de interés cero. Está Ujú. bien.
¿Se tuvo alguna comunicación con el gobierno de la provincia de Formosa No, no, no. para mediar? Desde la Cámara de Comercio Ajá. no. Sí me consta que el canciller, el ministro Euclides Acevedo, quien estuvo con nosotros en Alberdi, sí habló porque nosotros le visitamos después en Asunción y él nos dijo que estaba en conversaciones con el gobierno de la provincia de Formosa. ¿Se sabe para qué tema? No, siempre por el tema de la apertura de la frontera. En un momento Ujú. parecía que la curva iba descendiendo y que todo se iba a normalizar. Estamos hablando de los últimos días del año pasado. Y bueno, nosotros pedíamos el cierre de frontera, el gobierno estaba tramitando eso y bueno, cayó después con la nueva cepa y con la segunda ola. Claro. De todas maneras, Vázquez, de esos 1.000 comercios que vos me contabas habilitados, hasta el momento, hasta hoy, ninguno ha cerrado definitivamente sus puertas. No, muchos cerraron y se fueron de Alberdi. O sea, acá hay muchos negocios que quebraron, mucha gente que abandonó Alberdi, mucha gente que hoy está ya afincado o en la capital del país o en otros puntos. Ah, mira. Eh, por lo menos creo que un 50% de los comercios establecidos normalmente acá en Alberdi ya no están. Vázquez, ¿y no se vende nada, nada para consumo interno o por ahí lo que se vende no termina de alcanzar para mantener el negocio? No, no, resulta que no hay prácticamente, al no haber una población, estamos hablando de que en épocas normales estábamos cerca de 15.000 personas, hoy estaremos 8.000, 9.000 o menos quizás. Entonces el mercado local es demasiado grande como para que pueda solamente de eso, del local vivir, no nos da. Claro. Entonces, un grupo interesante de personas optaron por irse, otros estamos viviendo de lo que en algún momento ahorramos, otros están viviendo de algunos, no, subsidios por primera vez va a llegar, pero algunos préstamos, algunas asistencias alimentarias, y bueno, más allá de vivir se está sobreviviendo. Claro, porque además hay que decir que muchos de los comerciantes de Alberdi, no eran residentes en el lugar, digamos. Estaban porque el negocio Sí, estaba ahí, pero eran muchos que venían de Pilar o de Asunción y que se dedicaban a tener negocios en Alberdi, digamos, pero no. sí, sí, sí. pe- Esas personas fueron las primeras que ya muchos en la crisis, porque nosotros venimos arrastrando una crisis de 2 años más o menos, porque la situación es la siguiente: cuando Argentina está bien, acá estamos mejor. En la Argentina está mal y acá estamos peor. Entonces, como la Argentina El venía cambio. arrastrando una crisis económica de hace 2 años aproximadamente, muchos de los que no son de la zona ya se fueron antes y otros terminaron yéndose con la pandemia. Ujú. Claro. ¿Cuál es la comparación que hace de las medidas sanitarias de la Argentina con la de Paraguay? No, no, Es la... las medidas sanitarias de ambos países son muy buenos. Ajá. El problema es que la Argentina tiene un nivel de conciencia muy superior al paraguayo. O sea, yo no hablo de otros, ¿verdad? Hablo Ujú. de mí mismo, Sí. de lo que veo, y principalmente en nuestros jóvenes. Son los jóvenes que tenemos una campaña de concientización a través de la Cámara de Comercio, a través de la radio de comunicación en Alberdi, pero le seguimos viendo los fines de semana en fiestas clandestinas, pero no por docenas, sino por centenares de jóvenes, todos sin tapabocas, todos consumiendo bebidas alcohólicas de la misma botella, del mismo vaso. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno ya está un poco tomado, un poco alcoholizado, todos abrazados, y después van a la casa a la madrugada de mañana, abrazan a papá, mamá, abuelo, abuela, y bueno, y ahí se contagian todo el mundo. ¿Se pueden ver a formoseños que pasan hacia esos lugares, Vázquez? No, 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 no. Formoseños nosotros hace aproximadamente 13 meses que no le vemos a ningún solo formoseño. Yo tengo mi hija, Ujú. vive en Resistencia con mis 3 nietos, y no, sabes las ganas que tengo de verla, y Claro. hablamos por teléfono, así como nosotros estamos hablando ahora, pero no es lo mismo. Uno Ujú. tiene necesidades de abrazar, de querer, de besar a los nietos. Tengo mi madrastra en Formosa, una persona de 84 años. Tengo mi hermano en Formosa y hace 13 meses que no tengo la posibilidad de estrechar la mano ni siquiera de ellos. Ujú.
Y la población vacunada, el total en Paraguay en general es muy poco, Vázquez, ¿no? No, poco, poco. También somos pocos, 7 millones de habitantes. Nosotros todavía no llegamos a la 1 millón de dosis. Ahora se está empezando a conseguir vacunas. El ex canciller Federico González estuvo en Rusia. Rusia tiene la intención de fabricar Sputnik V acá en Paraguay. Están tratativas. Y bueno, hoy empezamos con una población mayor a 85 años. Ustedes creo que ya están vacunando a mayores de 60. Es mucha la diferencia, pero a este ritmo yo creo que llegamos a fin de año tranquilamente con un 60-70% de la población vacunada. Pero otra particularidad, en Alberdi, en Paraguay, mucha gente no se quiere vacunar. Acá la vacunación no es obligatoria, es optativa. Te llega el turno y si no querés vacunarte no hay problema. Se dice exactamente igual, no hay ninguna obligación para que te vacunes. Sin embargo, el caso de ustedes es totalmente diferente. Pero hay gente que no se quiere vacunar. En los hospitales, en Pilar, hace aproximadamente, te digo, un solo hospital, el de nuestra capital, acá de Ñembucú, Sí. en un determinado hospital tenían 60 funcionarios. Llegaron 60 vacunas, esto fue de los primeros febrero, si no recuerdo, 1 o 2 meses atrás, y dejaron de vacunarse 60 personal de blanco, de 200. Es muy alta la tasa de personal profesional, o sea, no estamos hablando de una gente normal, personal que trabaja en el hospital y está en primera línea. 60 de 200, o sea, 30% de los personales de blanco no quisieron vacunarse. Mira vos. Quizás esto le tengo que preguntar a Prefectura ahí de Paraguay, pero como justamente acá lo está preguntando un oyente, lo que dice es lo siguiente, si están controlando o no la salida de las personas hacia el territorio argentino, por lo que usted percibe, digo. Bueno, acá no hay mayormente controles, ustedes saben cómo nosotros no manejamos en Alberdi, pero sí les puedo asegurar de que no es fácil, salir de Paraguay es fácil, pero entrar a Argentina es prácticamente imposible, es muy difícil. De que se entra, a lo mejor se entra, pero es muy difícil, ¿no? Sí, tuvimos un No caso hace es, poco no es. de una persona que fue a un velorio en Alberdi y que volvió y que la tuvieron que aislar. Justamente la descubrieron por un paso ilegal, obviamente, y la descubrieron. Pero de todas formas, no está permitido, decimos No, eso. son casos aislados, no Sí, están permitidos y como te dije, acá pueden entrar y salir cualquier persona de Paraguay porque no sí, están cerradas las fronteras, pero para entrar a la Argentina, por lo que sabemos, es muy complicado. De que se puede entrar porque en los Estados Unidos entran los claro, mexicanos, ¿verdad? Indocumentados y con toda la tecnología del mundo, así que sí. de poder a lo mejor se puede, pero es difícil, no es tan fácil como la gente dice. Bien. Vos decís que hay más de comentario que va y viene que de realidad. No, mucho más comentarios, sí, sí, mucho más. Se magnifican mucho las cosas. Bien. Aparte, como el caso que me estás, en realidad desconozco, pero pudo haber sucedido y Ujú. habrá sido uno en qué sé yo, en todos estos años y habrá muerto, habrá fallecido su mamá, su papá, no sé, su abuelo, alguien. O si no, no se va a arriesgar a venir a un velorio. Claro. Vázquez, y hay otra cuestión que también se habla mucho acá, que tiene que ver con que la localidad de Alberdi sigue haciendo pases de mercadería a la capital. Mira, la gente procura, pero no, te vuelvo a reiterar, es No es casi fácil. imposible entrar a la Argentina, no. Nosotros presentamos un protocolo para que tanto Paraguay y Argentina empiecen a estudiar la posibilidad del delivery transnacional, como lo hizo Brasil con Paraguay antes de habilitarse la frontera. Y bueno, quedó ahí en estudio y hasta hoy no nos respondieron. Porque lo ideal hubiera sido, ya que los productos, las mercaderías siguen transitando en todas partes del mundo, de China a Argentina, de China a Estados Unidos, de México a Paraguay, de Paraguay a Chile, las mercaderías nunca se detuvieron. El tránsito internacional ha trabajado en estos 13 meses mucho mejor de lo que trabajaba antes y es la única actividad comercial que pudo con la pandemia. Entonces nosotros pedimos que se haga un delivery transnacional como en Brasil y Paraguay al principio. Paraguay podía comprar productos brasileros, los brasileros traían en la frontera y luego las autoridades hacían pasar hacia Paraguay y viceversa. Eso se trabajó casi 6 meses así en la frontera brasileño-paraguaya
y dio bastantes resultados muy importantes. Y bueno, nosotros también habíamos solicitado en su momento y seguimos aguardando que eso se habilite para que cualquier formoseño pueda comprar una camisa, un pantalón, un zapato de Alberdi, nosotros podamos embarcar en una embarcación y del otro lado lo pueda recibir un courier y hacer la entrega y el cobro correspondiente en domicilio. Bien. Bueno, pregunto porque, y aparte vos me decís, es muy difícil trasladar mercadería de Alberdi a la capital o acá a Formosa. Están mucho más custodiadas porque en teoría, aún no estando en pandemia, tendrían que estar custodiadas también los pasos ilegales. Pero digo, ahora en pandemia, ¿hay mucho más custodia en los pasos ilegales? Bueno, no sé si hay mucho más custodia, pero lo que yo escucho es de que es difícil ingresar a la Argentina, no es fácil. Ustedes saben que la frontera formoseña con Paraguay nomás son cientos de kilómetros. Tengo entendido que son algo así como 400, 500 kilómetros. Y es imposible humanamente hacer un control efectivo de toda esta frontera. Y sucede en todo el mundo. La gente de a pie pasa por algún lado. Y debe suceder lo mismo con Argentina y Paraguay. Claro. Bueno, se seguirán tratativas entonces, la gente la verdad que la está pasando muy mal, y acá también, porque la verdad es que había gente que también vivía de ese pase de mercadería y de comercio, ¿no? Había muchos comerciantes de acá que le compraban al Alberdi para la reventa, digamos, ¿no? Y por un lado eso, pero por el otro lado por la conveniencia. Resulta que como la crisis económica argentina golpeó muy fuerte, lo que uno gana como sueldo mínimo en la Argentina muchas veces no alcanzaba para vestirse y para comer. Entonces la gente optaba para comer nomás ya. Y con lo que sí le sobraba podía comprar en Alberdi porque acá los precios son muy ventajosos, son muy baratos. Comparativamente con el resto del Paraguay, Alberdi es una de las ciudades donde es menor la ganancia de cualquier comerciante. Acá muchas veces se gana el 5, el 6% del costo de la mercadería y como hay importadores que traen directamente de China o traen de Chile o traen de Colón, de Panamá, entonces las mercaderías están a un precio muy inferior que en la Argentina, 50%, 60%, 70% menos del valor que está esos mismos productos en la Argentina. Entonces había una necesidad prácticamente del común, de aquel que gana poco dinero, de venir a comprar en Alberdi, y hoy se está sufriendo también esas consecuencias. Si bien hoy prácticamente no importa la ropa, uno quiere sobrevivir nomás, pero en algún momento vamos a volver a tener vida social y seguramente vamos a volver a trabajar de esa manera. Claro. Vázquez, te agradecemos mucho por la Gracias. charla, fuiste muy amable en atendernos, de verdad muchísimas gracias. Cuando guste, un placer. Fue el 7 de abril, que fueron a un velorio a Alberdi y regresaron por el mismo paso irregular. Se detectó a un hombre de 51 años, una mujer de 31 y una niña de 9 años, quienes comentaron a los funcionarios policiales que el viernes pasado cruzaron a la ciudad de Alberdi por un paso clandestino para asistir al velatorio de un familiar. Regresando por el mismo paso ilegal, ahí justamente fue que se detectó estos pasos. Por el momento, lo que trajo también esta pandemia de cerrar las fronteras es que favoreció mucho a nuestro propio comercio interno. En el sentido de que la gente no iba más a comprar ropa barata, como bien lo dijo Vázquez, por los precios accesibles que había en ese lugar, y sí reflotó un poco nuestro comercio. Más allá de que estamos ajustados con el dinero y demás, hay muchos que respiraron y que por lo menos esta medida, no te digo que lo festejaron, pero lo tomaron a bien. Claro, sobre todo aquellos que luchaban mucho en contra del comercio ilegal. La gente se comunica con nosotros, dice, buen día chicos, ayer fui a la UPAC a consultar por un pariente que está aislado en su casa.